Hola, buenas tardes. Para quien esté viendo esto en YouTube le va a sonar un poco raro que diga buenas tardes, sino buenos días o bueno, etcétera, ¿no? Porque primero pues escuché la palabra, fuimos al servicio, hoy es domingo, como les dije que proseguía, ¿no? Siendo Génesis 49 ayer y hoy les dije que iba a ser Génesis 50. Terminamos hoy con Génesis 50, eh, literalmente el libro de Génesis. Ok, vamos a leer. Génesis 50, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis oídos de Faraón, diciendo: mi padre hizo jurar, diciendo: he aquí me voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Y la casa de su padre. Y Faraón dijo: ve. Sí. Y Faraón ve y dijo: y sepultó a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, lo que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después de que lo hubo sepultado. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar a José de los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ok, acabamos de leer Génesis 50. Podemos ver que la parte del principio habla de cómo José se enlutó por su papá, por su padre, y de cómo después los hermanos de José creyeron que, ya no estando Jacob, iba a sobrevenir mal contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos nosotros saber ante esta situación
es que nosotros también pensamos a veces así de Cristo, ¿no? Nosotros también pensamos a veces que por la razón de las cosas que yo haga, de mi pasado, de mi presente o de mi futuro, está comprometido nuestra relación con Él. Pero realmente esto no es así. Dios nos ama en pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no sabemos el futuro, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe el futuro, Dios sí sabe con lo que nosotros, podemos cargar en pasado, cargar en presente y cargar en futuro. Pero ¿qué nos dice Dios? No me acordaré más de tus pecados y de tus transgresiones. Entonces, bueno, Dios sabe lo que a nosotros nos acontece desde el principio y sabe que por la maldad de nosotros murió por todos nuestros pecados. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por eso. Y al ver de los hermanos de José no diciendo lo que Jacob les dijo, literalmente no les dijo eso, ¿no? Realmente no. Pero el miedo que tenían era ese, sabiendo el mal que ellos habían cometido y lo que José tenía los planes para ellos. Asimismo, nosotros también cometimos un mal contra Jesucristo, contra Dios, ¿sí? Que es ser incrédulos. Pero también asimismo, Dios nos redime y no tiene ningún plan malvado para nosotros, sino que Dios ve por nuestro bienestar. Jesucristo ve por nuestro bienestar. A pesar de que fue nuestro pecado quien lo entregó en la cruz, a pesar de que fue nuestras transgresiones por el cual Él sufrió el Calvario, Él no tiene como un rencor o una deuda hacia nosotros, sino nosotros no tenemos ninguna deuda hacia con Él, sino por el contrario, Él murió para pagar nuestras deudas. Entonces, todos los que debíamos delante de Dios, debemos de saber que con Él la deuda queda pagada. Entonces, esta es la verdad de la cual nosotros nos podemos acercar a Cristo, nos podemos acercar a Dios sin ningún impedimento, porque sabemos que en Él tenemos seguridad. Ok, bueno, Génesis, todo está escrito. A ver, voy a... Hola, papita. ¿Eres de la Ciudad de México? No. ¿Por qué a esta hora? Porque estuve escuchando el servicio primero. José tenía un plan para ellos. José, era Dios quien tenía un plan para ellos. Es que miran, por ejemplo, José es sombra de Jesucristo. Entonces, ¿quién le envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados? Dios. Dios decía, en Él, ¿sí? En sus espaldas cargará todos sus pecados. ¿En espaldas de quién? ¿En quién echó nuestros pecados? ¿Sí? ¿En la espalda de quién? De Jesucristo. Asimismo, José también pasó tribulación. José también estuvo en la cárcel. José también, todo lo que acabamos de leer de Génesis. De hecho, ya acabamos Génesis hoy. Acabamos de concluir Génesis y empezamos con Éxodo. Es en este momento donde Dios, ya sabemos cómo Dios usó a José para mostrarnos lo que Él iba a hacer por nosotros en la primera vez que vino a la tierra, ¿no? A nosotros, a nuestro corazón. Cuando Jesucristo consumó el perdón de nuestros pecados, es como cuando José perdonó a sus hermanos y les dio una nueva vida a pesar de lo que pasó. Jesucristo pasó el Calvario por nosotros, por nuestro pecado, porque pareciera que eran los que lo entregaron, eran los fariseos, eran personas de ese entonces, pero en realidad Jesucristo, si no hubiera querido cruzar el Calvario, literalmente hubiese dicho que no, y sencillamente no. Pero Él te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, y el gozo que tenía por delante del cómo su sacrificio iba a hacernos salvos. Entonces, ese es el punto.
Eso es lo verdaderamente importante, que así como José vio que estar en la cárcel, José vio que era estar en la cárcel siendo siervo de Egipto, asimismo sabía que los hermanos lo habían mandado ahí, pero sabía que había sido permitido por Dios. Entonces Jesucristo también sabía que nosotros, nuestro pecado, nuestra culpa lo había enviado al Calvario, pero sabía que Dios lo había permitido. Entonces ¿a qué se refiere? A que Jesucristo dio toda su vida por nosotros. José también dio toda su vida por salvar al pueblo de su padre, a la casa de su padre, a los que su padre tenía por su casa. Asimismo, Jesucristo murió por todos nosotros para salvarnos, para salvar a los que su Padre, Dios, le había dado. Ahí estamos tú, yo y todos los que creemos que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y ahora somos justos. Ok, que espero haya quedado claro la explicación de Génesis, que compartimos Génesis 50. Ahora voy a responder algunos de sus comentarios. Y mañana empezamos con Éxodo 1. De verdad esperé muchísimo es empezar con Éxodo, porque cómo podemos ver la promesa en Génesis fue maravilloso. La verdad, estos 50 días que hemos estado compartiendo, un poquito más, podemos ver enteramente lo que Dios tiene en vida para nosotros, o sea, lo que Dios planeó para nosotros, la fe. Y entonces me gusta ver que hasta Éxodo fue donde da la ley Dios para mostrarnos lo que tú me dices que puedes hacer, en realidad no lo puedes hacer. Pero muchas personas no entienden esto, muchas personas no entienden y empiezan a tomar los 10 mandamientos como si fuera algo que pudieran cumplir. Pero en realidad ahora me doy cuenta de que estaba tan ansiosa por empezar Éxodo y ahora extraño de nuevo Génesis, porque realmente la maldición es creer en nosotros mismos, y vamos a empezar a ver en Éxodo cómo después de que Dios libera a todo el pueblo de Israel, empiezan a creer de nuevo en sí mismos. Entonces esto muchas veces nos pasa a nosotros. Esto muchas veces nos pasa a pesar de que Jesucristo nos da la salvación y a pesar de que sabemos que todo depende de Él. Queremos realmente apresurar lo que es la ley, ¿no? Queremos volver a confiar en nuestro propio punto de vista, y cuando realmente ya tenemos lo maravilloso dentro de nosotros, que es el Espíritu, el cual nos hace saber que fuimos perdonados, que somos sin culpa, que somos hijos de Dios. Entonces, eso yo creo me pasó la primera vez que leí Génesis. Eso me pasó la primera vez porque yo perdí todo el material de Génesis. O sea, yo ya había predicado una vez Génesis completamente y íbamos a la mitad de Éxodo, es decir, ya habíamos acabado Génesis, pero los videos se me borraron para subirlos a YouTube. Entonces ya no pude subirlos y comencé de nuevo. 2 veces leyendo Génesis y aún mi corazón sabe que necesita leerlo una segunda, tercera, cuarta o quinta vez para siempre tener en mente que la promesa que tenemos es muchísimo más grande que cualquiera de nuestras expectativas, porque quien lee Génesis sabe muy bien que es la revelación literal de Jesucristo en cada una de sus páginas. Entonces, algo que está muy lejos y a la vez muy cerca de Génesis es Apocalipsis. ¿Por qué a la vez muy cerca y a la vez muy lejos? Porque el principio y el fin para el ser humano existe, pero para Dios no existe. Para Dios es un eterno presente con orden, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios dejó primero Génesis y hasta el último Apocalipsis? Si ambos nos muestran revelación, no, porque en algunas Biblias está como revelaciones, ¿no? Entonces, Génesis y Apocalipsis tienen una sola cosa en común. En todo lo que pasa de principio a fin, Dios no nos abandonó y Dios nos envió a Jesucristo, y por medio de Jesucristo, de la promesa de la fe en Dios, y en Apocalipsis por medio de la fe en Dios,
somos salvos y somos sus hijos. Entonces es algo impresionante. Nos falta obviamente demasiado para llegar a Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que en nuestro corazón, sabemos que en toda la Biblia, en los que ya somos justos ya sabemos en nuestro corazón que toda la Biblia me enseña exactamente lo mismo. Lo que dice Génesis lo dice Apocalipsis, lo que dice Éxodo lo dice, creo que es Tercera de Juan, creo que es la que va antes de Apocalipsis, o Judas, no recuerdo. Pero lo mismo que dice pues Malaquías, ¿no? También lo dice Mateo. Y ahora son libros que están muy pegaditos, son libros que pareciera que tuvieran tantas diferencias, pero que nos muestra absolutamente los 66 libros de la Biblia. Jesucristo murió por todos tus pecados. No hay cosa que Dios haya hecho por ti más grande que el haberte hecho acepto a su presencia por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su promesa, por medio de el no necesitar el Nuevo Testamento para poder predicar a Jesucristo. No necesitar el Antiguo Testamento para poder predicar a Jesucristo desde el Nuevo Testamento. No necesitar otro libro de la Biblia que sea Génesis. No necesitar otra cosa que no sea la palabra de Dios para poder explicarte que el mayor amor que te ha tenido Dios es entregar a su Hijo Jesucristo. Porque cada letra, cada palabra, cada versículo, cada capítulo de cada libro habla exactamente sobre eso. Y acabamos de terminar el primer libro, el primer capítulo. No, el primer libro, sí, el primer libro de la Biblia. Entonces estoy muy agradecida con Dios, ya extraño Génesis 1 de nuevo. Y pues nada, mañana empezamos con Éxodo y es algo que yo esperé mucho. Y pues vamos a ver cómo Dios también nos da la promesa mediante su segundo siervo, que fue Moisés. A ver, Enrique Hernández dice, ¿cómo se apellida Jesús? ¿Jesús? O sea, ¿Jesucristo? Muy bien, sin maquillaje, dice Carloncho. Que yo tenga maquillaje o no es referente a la salvación, es decisión propia. Caluguero, excelente domingo. Hola, Caluguero. Buenas tardes. El futuro no existe, por lo tanto, nada existe. Me encanta tu manera de pensar, Estiloman. Danis 805 dice, ¿y por qué David, que fue un pecador, adúltero y asesino, mató a su soldado y se quedó con su esposa? ¿Y por qué David, que fue... ok, lo repites, o sea, lo puso 2 veces. David nació con pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, por eso era uno con el corazón de Dios. Porque David sabía su verdadera condición. A pesar de David no ser leproso, a pesar de que no ser cojo o paralítico, sabía que la maldad, ¿sí? En maldad había sido formado. Entonces esto era, el reconocer la condición delante de Dios es de lo más esperado que puede tener un ser humano en la vida. Danis 805 dice, David nunca fue castigado a pesar de ser un asesino y de ser un adúltero. Mira, David no solo fue adúltero y asesino, también fue violador. También fue... creo que comió de los panes de la proposición, creo. Y pues muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más. Pero David era conforme al corazón de Dios. David, siendo violador, siendo adúltero, siendo un asesino, él era conforme al corazón de Dios. Y eso en la mente de alguien soberbio jamás va a caber. ¿Por qué? Porque David sabía exactamente su condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos nosotros los que somos justificados no nos escudamos en nuestra justificación por las obras, sino por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir?
Ay, David era un adúltero. Danis, ¿tú crees que tú puedes ser adúltero? Ay, David era un asesino. Danis, ¿tú crees que tú puedes ser un asesino? David era un mentiroso. Ay, ¿cómo yo no puedo ser mentiroso? ¿Sí? Ay, David era un mentiroso. Yo jamás sería mentiroso. David codiciaba porque codició a la mujer de otra persona. David era codicioso. Ay, David era codicioso. Yo jamás he deseado a ninguna mujer. Entonces, eso que tú crees, Danis, tú también lo eres. Tú eres todo eso también. Únicamente, tú tienes el poder ser eso también. El peor asesino, el peor violador, el peor mentiroso, el peor adúltero, el peor codicioso. Tú puedes ser todo eso también. Y Cristo lo sabe, y Dios lo sabe, ¿sí? Porque al mentir, la ley demanda que si tú mientes una vez, o sea, que si tú cometes un solo punto de la ley, que si tú faltas a un solo punto de la ley, te haces culpable de todos los demás, de todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A todos nos encerró en desobediencia para tener misericordia de todos. Sí, David no recibió ningún castigo por eso, así como tampoco nosotros recibimos ningún castigo por la sangre de Cristo. No es mérito, es misericordia. No es que por mis buenas obras no voy a recibir ningún castigo, es por la sangre de Cristo, porque las buenas dádivas que yo puedo dar son dadas por Dios, no porque nazcan de mi corazón. Si yo siguiera todos los instintos de mi corazón, yo sería el peor violador, o el peor asesino, o el peor mentiroso, o yo estaría en cualquier vicio o en cualquier, no sé, cualquiera de esas cosas. Sin embargo, Dios me permite la misericordia de poder hoy día no tener ese tipo de debilidades. Sin embargo, Dios trata tiernamente al que tiene esas debilidades. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios permite que las personas, algunas roben, ¿sí? Algunas mientan, algunas maten? Mira a David, ¿sí? Sin embargo, son conformes al corazón de Dios cuando se dan cuenta de su situación. David sabía que no merecía todo lo que Dios le daba, sabía que era misericordia. Asimismo, un justo. Yo sé que no merezco la misericordia de Dios. Yo sé que por eso se llama gracia y misericordia, porque si yo no lo puedo tener por algo que yo gané, no lo puedo perder tampoco por algo que yo haga. Y esto es algo que en nuestro corazón debemos de tener grandemente. La salvación no es por méritos, no es porque tú fuiste la mejor persona del mundo, sino porque tú fuiste la persona más vil y menospreciable del mundo. Voy a contestar una pregunta más y ya, nos vemos mañana, ¿sí? Dice Carloncho, muy bien, no uses maquillaje porque perderás la salvación. La salvación no se pierde, Carloncho. Éxodo más o menos de qué trata. El mayor acontecimiento del Éxodo es cuando Dios libera de Egipto a su pueblo. Y eso es lo que también me emociona mucho explicar. Carlitos dice, oye Namán, ¿por qué ya no usas pestañas? Porque intervinieron mi predicación, Carlitos. Por eso. Estilo Man, el futuro no existe, por tanto nada está escrito. Creo que ya lo escribiste como 20 veces, Estilo Man. Dice Estilo Man, oye, entre más pecador, más lo quiere Dios, que no tiene que ser al revés. Cuando tú te acercas a Jesucristo ya no puedes pecar. O sea, cuando tú ya estás cubierto por la sangre de Cristo, ya no puedes pecar. ¿Cómo Dios va a amar a un pecador? Dios aborrece el pecado, los pecadores, todo, todo, todo. O sea, un pecador para Dios es un hijo del diablo, no su hijo. Stiloman dice, si fuera Dios, yo no perdonaría a ningún asesino. Sí, por eso Dios es Dios y tú eres Stiloman.
Julián dice, se necesita el Antiguo Testamento para predicar toda la vida. Hay muchas personas que no escuchan desde el Antiguo Testamento, así que se les tiene que predicar desde el Nuevo. Ok, bueno, creo que esas son... Bueno, creo que esas son todas las preguntas. De verdad intenté responder la mayoría que pude en el menor tiempo posible. Hola Andy, buenas. Dice Koki, Apocalipsis 12:9, Satanás fue arrojado a la tierra y aquí engañó a todos haciéndose pasar por Dios. Jehová es el demonio que tiene engañado al mundo entero haciéndose pasar por Dios. Y sabes que lo que habla Apocalipsis también habla del Antiguo Testamento. Bueno, de hecho, el que cayera a la tierra no solo se ve en Apocalipsis, se ve en el Antiguo Testamento. ¡Oh, Lucero! Que caíste del cielo, ¿ok? O sea, sí, se habla de que Satanás cayó. Pero ¿sabes cuál es la tierra? La tierra es tu corazón, no es como el planeta en sí, sino tu corazón. Por eso muchos saben que la salvación es cada uno de nosotros sabiendo la verdad de Jesucristo. No por lo que tú hagas. Porque si fuera algo externo, si fuera alcanzar la salvación algo externo, entonces podríamos nosotros pelear por con uñas y dientes por nuestra salvación. Pero entonces, ¿esto qué querría decir? Que entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están contradiciéndose. Por el contrario, están confirmándose, ¿sí? En el Antiguo Testamento podemos ver que Satanás cayó y en Apocalipsis también podemos ver que Satanás fue arrojado a la tierra, ¿sí? La tierra hablándose de nuestro corazón. Entonces, Koki, Satanás no vive fuera de ti, vive dentro. Dice Stiloman, igual siguen pecando, ¿no? Los que somos justos ya no pecamos. Digital Javier Castillo dice, Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Sabías que esa es una frase de Gandhi? Gandhi ni siquiera era cristiano, era hindú. Que un hindú no puede saber, o sea, ¿qué va a saber un hindú sobre Jesucristo, sobre Dios, si ni siquiera tiene su espíritu? Por eso no repitan lo que las demás personas dicen. Por eso no repitan el criterio de otras personas. Ustedes lean la Biblia y créanla tal y como está. O escuchen a un justo. Pero no a un hindú queriéndoles predicar sobre la salvación. Dios sana el cuerpo de cualquier enfermedad. Dios sana la enfermedad del pecado. Y de ahí, pues también puede venir la sanidad del cuerpo, aunque eso no es lo principal. Carlitos sabe que eso lo dijo Gandhi. Bien, Carlitos. El Dios del Viejo Testamento no es el Dios que menciona Jesús. Andy, ¿por qué dice el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob? Sí es. ¿Cómo logras interpretar que la tierra es tu corazón? Dame la justificación bíblica, porfa, por los 4 terrenos. La tierra, ¿sí? El sembrador siembra en la tierra. La semilla está sembrada en la tierra. La palabra sembrada en la tierra. La palabra es la semilla. La tierra, el corazón del hombre. Sí, Alexis Martínez, Dios sana el cuerpo, pero eso no es lo principal. Sana el problema del pecado, primero. Esa es la única enfermedad que tenemos, literalmente. Todo lo demás es mentira. ¿Cristo es Dios? Sí, Cristo es Dios. Dice corazoncitos, yo creo que aunque seamos cristianos, fallamos en pecado. Si eres cristiano, no puedes caer en pecado.
Oye, tierra, sí, es el corazón. ¿Por qué dicen que Jehová es Satanás? Es nueva era, o sea, realmente solamente buscan que la moral humana empate con la Biblia. Y entonces esto se llevó a... En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová mató a soldados. Entonces, no puede ser. Dios dio la vida y Dios la quitó. No, es Satanás. Entonces, pues bueno, cosa de creer a sí mismos. Josué Remedios dice, ¿cómo que no caes en pecado si eres cristiano? No se puede pecar si alguien realmente es cristiano. Si es cristiano falso, vas a seguir pecando, no porque tú digas, es que ya no voy a pecar, yo voy a hacer un pacto con Dios para no pecar, dejas de pecar. No, por supuesto que no. Es por creer en la sangre de Cristo. Entonces un falso cristiano cree que él combate al pecado, cree que él se puede poner a pelear contra el pecado. Un cristiano verdadero cree que Jesucristo venció en la cruz para derrotar al pecado. ¿A qué te refieres con cristiano falso? Los que están por sus obras, las personas que están por obras queriendo quitarse el pecado y ganar la salvación. Pero bueno, ya me voy, nos vemos mañana. Nosotros no somos santos, sí somos santos, santificados por el cuerpo de Jesucristo. Nos vemos mañana, gracias por escuchar, es un privilegio para mí predicarles el perdón de los pecados. Recuerden, si ustedes estuvieran a 15 segundos de morir, ¿a dónde se irían? ¿Sus obras a dónde los llevaría? ¿A dónde te llevarían tus obras? Hoy día, a la condenación. En 15 segundos te llevarían a la condenación eterna. Pero te voy a decir algo, si en 15 segundos tú crees que Jesucristo perdonó todos tus pecados en la cruz y no es necesario absolutamente nada más, ni que tú hagas una oración, ni que tú metas tus obras en el acto salvífico de Jesucristo, entonces le estás entregando a Dios lo que Él te envió para que tú fueras salvo. Nos vemos mañana.